Recién nuestro pastor, cuando dio apertura a la reunión aquí, leyó la palabra de Dios diciendo que no teníamos que tener temor si destruían este cuerpo, pero sí tener temor de aquel que puede destruir nuestra alma. Y creo que en estos días hay una situación complicada, difícil para los cristianos, porque tenemos fe, nos mantenemos firmes. Pero aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que andan divagando y andando y llenos de sus problemas, de sus dificultades, a punto de que por ahí alguno toma una solución diabólica. Porque ¿qué dice la Escritura? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjese que justamente los cristianos estamos cubiertos, como dijo nuestro pastor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos mantiene firmes. Pero aquellos que no conocen a Cristo o aquellos que se han debilitado, porque hay muchos de nuestros hermanos que veo que hace bastante tiempo que no están concurriendo a la iglesia. Y esto les debilita en su fe, en su confianza en Dios. Y puede de que allí sean presa fácil de ese león rugiente. Y fíjese que algunos en estos días, ya sea por enfermedad, ya sea por la situación económica que está bastante complicada en nuestro país, por ahí algunos están tomando alguna decisión drástica. O sea, es decir, suicidarse, llegar al suicidio, con una soguita al cuello, otros con un arma, otros algún otro medio, tomando pastillas de manera tal que se acuestan y no se despiertan nunca más. Pero esto es justamente lo que dijo nuestro pastor. El alma esa ya se pierde, porque cuando despierta ha solucionado el problema que tenía aquí en la tierra, pero ha ido al infierno, porque nadie puede quitarse la vida, dice la palabra de Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y si usted se quita la vida, va a parar al infierno. Y la palabra de Dios dice que allí el fuego arde, nunca se apaga, y allí es el llanto y el crujir de dientes. Por eso, en esta hora, Dios ha puesto en mi corazón esta palabra para compartir con usted. ¿Cómo salir de una situación límite? Si usted está al borde de esa situación, hoy vamos a encontrar una salida que Dios nos da en su palabra. Vamos a leer entonces, todos tienen ahí 2 Crónica, capítulo 20, vamos a leer desde el capítulo 12, perdón, el versículo 12 en adelante. Versículo 12 dice así: Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos,
He aquí que ellos subirán por las cuestas de Sif, y lo hallaré junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Dios y Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que decía: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos, porque venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra que he dado lectura. Unge, Señor, mis labios para que el Espíritu Santo esté obrando y dando la fortaleza y el vigor a cada uno de mis hermanos en este momento, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Una situación límite. Un gran ejército se había reunido. Los moabitas, los amonitas y algunos de Siria. Un gran ejército venía y se le había avisado ya al rey Josafat. Josafat se puso en una situación difícil y complicada. Disculpen. De manera tal que el pueblo se había reunido con él, todo Judá, todos los moradores de Jerusalén estaban allí con el rey. El rey es el que manda todo. El rey supuestamente tenía que ayudarles o orientarles o darle una salida a esta situación límite. Pero sin embargo, el rey que dijo: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de sus niños, sus mujeres, sus hijos, y estaba allí Jahaziel. ¿Qué pasó con este hombre? Vino, dice, el Espíritu Santo sobre él, y habló al rey, habló al pueblo, diciéndole que no tuvieran temor, porque no era de ellos la guerra, sino la guerra era de Dios. Y muchas veces nosotros, en situaciones difíciles, las llevamos casi a una situación límite. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en Dios, porque no hemos puesto la esperanza en Él, porque no hemos confiado de que Él es el que pelea por nosotros. Como dice aquí la palabra de Dios, mía o Él, dijo el profeta en aquel momento que lo levantó el Espíritu Santo, la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Y hermano, si usted está luchando por la salud, o usted está luchando en el temor por esta pandemia que
surge y anda y se moviliza en todo el mundo, quizás usted está perdiendo la fe. Pero ponga la confianza en Dios, porque no es su guerra. La guerra es de Dios, y Dios ha dado su vida, ha dado su Hijo para defenderlo, para comprarle con su sangre preciosa, y ninguna peste destructora tocará su vida. Gloria al Señor. No sabemos qué hacer, dijo el rey. Pero el rey también dijo, volvamos nuestros ojos a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, allí está la recompensa, allí está la bendición, porque solamente Dios puede bendecir, solamente Dios puede mantenerle firme ante una dificultad o alguna guerra con pestilencia como estamos teniendo en este momento. Todos estamos enfrentando esta situación, ninguno está a salvo de ella. Aún mis hijos, algunos de mis hijos, mis yernos, han sido tocados por el COVID-19. Pero estamos confiando en que saldrán adelante y que no es su guerra, sino la guerra es de Dios. Y si confiamos, Dios liberará sus vidas y volverán a caminar en este mundo y haciendo sus compromisos de un trabajo con lo que ellos tienen. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que les dijo el profeta que había levantado allí en ese momento. Estaban todos reunidos, las mujeres, los niños, todo en un gran clamor, en un gran dolencia, porque no sabían qué hacer. Y ese ejército que avanzaba, multitud de ejércitos, eran los moabitas, los amonitas, los de Siria. Todos ellos se habían juntado para destruir a Judá. Estaban en una situación límite. Pero fíjese que la palabra de Dios le dice, porque no es vuestra la guerra. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Ziph y los hallaré junto al desierto de Jerez. Y no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová vuestro Dios. Imagínese que en este caso era un ejército que cada momento se acercaba en gran multitud, que aún el rey mismo dice que tenía miedo, tenía temor, pero estaba confiando en la voz de Dios que había venido por medio del profeta, por medio del Espíritu Santo. Y entonces salieron, y cuando salieron se prepararon para estar frente a aquel gran ejército. Estad quieto, dice, porque no es vuestra la pelea, porque no es vuestra la situación esta, es de Dios. Y qué difícil es, hermanos, estar quietos o confiados en una situación tan difícil, porque nosotros cada día que amanecemos, cada día que miramos el sol, ese día tenemos que luchar contra el enemigo. Y quiere el Señor que Dios nos fortalezca, que cuando amanezca, cuando alumbre el sol nuestros ojos, podamos buscarle a Él y estar en comunión con Él y decirle, Señor, tú eres el que guarda mi salida y mi entrada, y salir, ir a hacer sus compras, volver a su casa confiado en que Dios es el único que puede protegernos. No hay otro. Y así este pueblo se mantuvo en pie, y frente al enemigo. Y dice la palabra de Dios, recuerden bien, en una situación límite, primeramente tenemos que volver nuestros ojos a Dios, porque eso dijo el rey Josafat, volvamos nuestros ojos a Dios. Y Dios levantó un profeta que le anunció la victoria antes de que ellos la vieran. Y dice la palabra del Señor que luego que el pueblo salió, cantaban y alababan a Dios. Y por último, ya cuando estaban prácticamente frente al enemigo o rodeados ya por el enemigo, dice la palabra de Dios que Josafat
Josafat el rey puso a hombres descendientes de Coré, los músicos, con ornamentos sagrados para cantar y alabar a Dios. Y dice la palabra del Señor, de lo que dimos lectura, el versículo 21. Y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La liberación vino por parte de Dios, y la liberación vino cuando los hombres de Judá y cuando los hombres de Jerusalén pusieron la confianza en Dios y se olvidaron de aquel gran ejército y dijeron: alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, y cantaban alabanza y glorificaban a Dios, y la mano de Dios hizo el milagro. La mano de Dios hizo el milagro en aquel momento. Si usted sigue leyendo la historia, cuando termina en el versículo 30, va a encontrar que después que se autodestruyeron, podríamos decir, el gran ejército, el pueblo salió con el rey hacia ese campamento donde estaba el enemigo. ¿Y qué pasó? Dice que allí encontraron todos muertos. No existía más el ejército que atormentaba sus vidas. No solamente eso, sino que encontraron vestidos, encontraron alhajas, encontraron riquezas, encontraron bienes, alimento. Imagínense, para alimentar semejante ejército, la cantidad de alimento que podía haber habido en ese campamento. Y todo eso lo aprovechó el rey con su pueblo. Se terminó el temor, se terminó aquella situación caótica que estuvieron viviendo, se terminó aquella situación límite. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios comenzó a alabar al Señor. Aleluya. Confió en Dios, confió en Él, y se olvidaron del ejército que estaba allí y alabaron y glorificaron a Dios. Y dice la palabra del Señor que en el momento en que el pueblo comenzó a alabar a Dios, Dios le dio la victoria. Ese ejército nunca más lo vieron. Y termina el pasaje en el versículo 30, con el versículo 30, dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por toda parte. Hermano, es lo que Dios quiere darnos: la paz, la seguridad. Quiere darnos la victoria ante cualquier situación difícil que usted esté viviendo. Mientras oramos al Señor, mientras bendecimos su nombre, presente usted su necesidad a Dios, hable con Dios. Diga como el rey Josafat dijo: volvamos nuestros ojos a Dios. Y el profeta le dijo: estad quieto, porque no es tuya la guerra, es de Dios. Y en este momento voy a pedir que mis hermanos músicos me acompañen con la música. Mi hermana Eliana, por favor. Y vamos a hacer lo que la palabra de Dios dijo: que cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios, hubo la victoria. Y hermano, presente en este momento, usted se conoce a sí mismo. ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es algo que lo lleva a una situación límite? ¿Cuál es? Presénteselo al Señor mientras cantamos, mientras alabamos, mientras bendecimos el nombre de Dios. Él dará su victoria. Navegaré
que bajó y descendió sobre aquel hombre, que alentó al pueblo hacia una victoria y lo llevó a una victoria, hoy está aquí para darle victoria en su vida. Usted que está luchando, usted que no puede vencer, usted que se siente derrotado, tome la victoria en el nombre de Jesucristo. Aférrese en la fe, en la confianza de Dios. Alabe y glorifique a Dios. Olvídese de sus problemas y glorifique
Amen.